Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, jueves 20 de enero, con el futuro del mini SP500 y con el futuro del mini Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, soy Judith y vamos con la sesión de hoy. Antes comentaros que mañana haré vídeo, ya que el lunes fue festivo, pues mañana también reforzaremos un poco estas preparaciones y haré la sesión del viernes. También aprovecho para comentaros que el viernes siguiente, no mañana, sino el día 28 de enero, habrá webinar gratuito para todos los que queráis asistir, haciendo lo que hacemos en estos webinars, preparando la sesión juntos, eligiendo uno de los dos activos, viendo un poquito lo ocurrido durante toda la sesión y viendo las posibilidades operativas que nos dio la sesión de ese viernes 28 y a la misma vez pues un poco invitaros a que me enviéis vuestras operaciones de esa sesión para poder compartirlas de forma completamente anónima, pero todos juntos tengáis un poco un pequeño feedback bajo mi humilde criterio y opinión pues en esa misma sesión que compartiremos todos juntos, con lo cual viernes 28, webinar gratuito para todos los que queráis asistir. Se realizará el webinar de 6:30 a 7:30, una vez se termine la sesión, en horario Madrid. Y para poder participar, como siempre, me enviáis un mail a info@espejodeltrader.com para apuntaros. ¿Vale? Ya el lunes también os daré un poquito en estos vídeos el mail aquí para que podáis verlo. Venga, vámonos directamente a la sesión de hoy, empezando con el calendario económico de hoy. Tenemos a las 2:30 española peninsular la publicación de los datos de nuevas peticiones de subsidio por desempleo y también del índice manufacturero de la FED de Filadelfia. Eso una hora antes de la apertura americana. Luego a las 4 de la tarde, es decir, media hora después de la apertura, se va a publicar el dato de ventas de viviendas de segunda mano. Dato muy importante, probablemente el más importante de la sesión. Luego tenemos a las 5 de la tarde, media hora más tarde de lo que suele ser habitual, la publicación del dato de inventarios de petróleo crudo de la AIE, y se publica jueves a las 5 porque el lunes fue festivo. Entonces siempre se retrasa un día y media horita respecto al horario habitual la publicación de estos datos. Venga, vámonos al análisis técnico, empezando con el futuro del mini SP500, gráfico diario. Bien, pues ayer sesión de nuevo bajista, cerrando y perdiendo lo que eran hasta entonces los mínimos de la semana, también perdiendo una zona importante de soporte, ahora lo veremos en marcos menores, y acercándose a esos mínimos ya de diciembre. Tenemos ahí los 4.500 psicológicos, una zona muy importante de soporte. Si se perdiera esta zona, nos vamos a ir con alta probabilidad a la siguiente, que la encontramos en los 4.400 aproximadamente, donde confluye un nivel técnico de soporte. Aquí lo vemos, ahí en octubre, que se formó esa estructura de giro con su máximo común aquí. Y además ahora se encuentra la media de 200 en diario, con lo cual este nivel es fuertísimo como soporte, y si perdemos los mínimos de diciembre, pues ahí probablemente que nos vamos. No habría mucha cosa más que le sujetara más allá de algún movimiento también de otro índice. Recordemos que este índice, el SP500, está compuesto por 11 sectores y uno de los cuales, y el mayor, es el sector tecnológico, con lo cual muchas veces vemos que a veces se ve arrastrado por el comportamiento del Nasdaq. Entonces también echemos un ojo a dónde está el Nasdaq, y eso puede a veces dar alguna pista o sobre todo un poco que replique, ¿no?, lo que ocurre en el Nasdaq pues al SP500. Venga, vámonos al gráfico de 4 horas. Importante ir viendo siempre en los marcos mayores, aunque nosotros hagamos una operativa intradía, ir viendo la tendencia, la fuerza del precio. Aquí estamos viendo en 4 horas cómo ha ido dejando estructuras bajistas en estos últimos días. La más clara también se produjo ayer, cómo respetó el precio
esos mínimos anteriores, ahí en la zona de los 4.600, cuando ya se rompió en ese impulso bajista, se produjo un retroceso técnico perfecto, un pullback a esos 4.600, 50% de todo este movimiento bajista, y ahí pues se inició la continuación de la tendencia bajista. Fijémonos lo que está ocurriendo en la sesión de hoy. El precio ha llegado a los mínimos de ayer, que era el nivel clave para pensar en la continuación bajista si se rompía ese mínimo. Se ha roto en un primer momento, pero no ha polarizado a resistencia, más allá de que pueda haber un poco de volatilidad y luego se produzca. A veces no se producen esos pullbacks o throwbacks tan perfectos, pero desde luego donde he marcado yo este nivel, que son los máximos del día, pues ahí que no podemos ir para arriba. Ojo, repito, si se mantienen las estructuras bajistas, claro que puede ir para arriba, pero de alguna forma es un poco el límite, pero fijémonos un poco, ¿no? Cómo el precio va respetando a veces esos niveles, con lo cual nivel de la sesión clave para el mantenimiento de la estructura bajista, y ya nos hemos pasado un poco de frenada, esta zona, lo veremos mejor en una hora. Si esto se rompe al alza, estaríamos ya en una fase, en este marco temporal y también en una hora, de lateralización, que no cambiaría alcista hasta que no el precio rompa esta zona de los 4.600. Entonces, cualquier movimiento que supere los máximos del día, estamos hablando ya de una tendencia floja, es decir, un lateral, y eso también condiciona nuestras operaciones intradía. No es lo mismo ir a favor de la tendencia en un marco mayor que cuando ya empecemos a ver zonas así lateralizadas en los marcos mayores. Así que atentos a los máximos del día a esta hora, que estamos todavía en sesión europea, España 12:15, y atentos a los mínimos del día, con muchísimo cuidado porque tenemos 4.500 muy cerquita y desde luego también a los 4.600. En el marco de una hora vemos más detalles. Aquí se ve clara el giro que se produjo ayer, ahí en la zona, en una primera llegada a este nivel, rebote, ahí en el máximo común del doble suelo, encontró soporte, pero luego se perdió. Y esa zona, ¿vale? Estos últimos mínimos que se han dejado aquí en una hora, fijaros cómo el precio respeta siempre los últimos mínimos como soporte, que son los que polarizan la resistencia, más allá de un nivel anterior. Esto es bastante frecuente. También lo decíamos en la sesión, ¿no?, de ayer, un poco que teníamos ahí ese último mínimo que en el impulso bajista aquí dejó este área lateral de redistribución, y un poco en la zona de resistencia estábamos ahí en toda ese área de aquí. A veces no hay un toque exacto al último mínimo, sino depende un poco del movimiento bajista que haya producido su ruptura. Y aquí teníamos ese último mínimo en una hora y un poco es lo que el precio ha encontrado resistencia. Ha hecho una corrección durante la sesión europea. Fijaros que sin llegar a hacer nuevos mínimos ha dejado aquí un doble suelo por fallo con su máximo común aquí. Por tanto, una ruptura de esta resistencia pues daría un contexto más alcista, pero cuidadín, estaríamos todavía en una estructura de bastante lateralización. A corto plazo sería el inicio de una tendencia alcista en una hora, pero con un poco el contexto en 4 horas de lateralización hasta que el precio no rompiera esta zona de aquí. He marcado unas resistencias intermedias, sobre todo más importante esta, que es la segunda, ¿no?, llegada de esa estructura de techo, donde se produjo ahí el giro. Pero esta de aquí también la podemos tener en cuenta, ya que de alguna forma confluye esa media de 50 en una hora, también la de 200 en 15 minutos, por supuesto. Y aquí ves un poco pues ese último arranque bajista que se produjo al final de la sesión cash ayer americana. Por tanto, hay una resistencia ahí menor, pero que la marcamos, y esta de aquí como más importante, los 4.590. Pero repito, no es lo mismo cualquier movimiento siguiendo la tendencia que a veces cuando ya nos metemos en fases más lateralizadas. Hay que tener más prudencia en esas sesiones. Vámonos al Nasdaq. Gráfico diario. Ayer el precio llegó aquí en los futuros a tocar la media de 200 y aquí que ha rebotado. Tal cual, soporte en ella, soporte en los 15.000 psicológicos, soporte en un soporte técnico anterior, aquí lo vemos, máximo común de esa estructura de giro en octubre,
Por tanto, triple confluencia de soportes y rebote técnico en ella pues otra vez. Si se pierde esta zona, mal vamos. Aquí tenemos la media de 200 en gráfico diario. Probablemente, más allá de encontrar algún ligero soporte ahí en la segunda llegada en 14.600, luego nos iríamos a los mínimos de octubre. En 4 horas también estamos viendo un poco lo mismo. Fijaros, hay esa estructura de suelo en 4 horas. No ha podido el precio hoy romper los mínimos de ayer, que sería el nivel de continuación de la estructura bajista. Esto tiene todavía más refuerzo del por qué, ¿no? Porque está la media de 200 en diario, en los 15.000 psicológicos. Es fácil que este nivel a la primera no se rompa. Le cuesta. Es probable que haya un poco cierta lateralización, más larga o más corta, si luego quiere romperse. Pero desde luego es un fuerte soporte, mucho más potente que en el S&P500. Eso provoca lo que os decía, que en el S&P500 también no se produzca la continuación bajista en el día de hoy. Si este no lo hace, no lo hará el S&P500 con alta probabilidad. Bien, aquí tenemos una directriz bajista más acelerada, luego una mayor, pero bueno, los niveles, yo sí soy muy dada a ver estructuras, más allá de que haya algún refuerzo de esta directriz que ya tiene 3 toques, está validada por 3 toques, que eso la ratifica, y por eso un poco también la dejo ahí para poder verla, ¿no? En 4 horas, mientras el precio no rompa por arriba esta zona de los 15.400, he marcado un poco todo el área, porque aquí hubo una gran distribución en este movimiento y ayer el precio llegó otra vez un poco a la zona. Y la zona de los 15.000 tenemos una estructura lateral a corto plazo. Si se rompe un nivel u otro, ya estaríamos hablando por abajo de la continuación bajista y por arriba de un cambio de tendencia en 4 horas. En 1 hora, pues vemos un poco lo mismo. También se está iniciando una fase más bien lateral. De momento he encontrado resistencia al precio en la sesión europea, ahí un poco en ese mínimo común que se formó en ese soporte. Y fijaros cómo el Nasdaq fue muy técnico, llegó al máximo común de ese pequeñito doble suelo y ahí ¡vup! Para arriba. Pues este nivel ahora ha actuado de resistencia, ahí se ha frenado, ha vuelto un poco a la zona de los mínimos del día, pero está atacando ese nivel, los máximos. Con lo cual, si superamos esta zona, pues podríamos ver pues una ligera subida con mucha prudencia en este área de los 15.220, donde está la media de 50, la directriz bajista más acelerada y un nivel técnico que veremos aquí. Y si rompemos esta zona, pues con alta probabilidad veríamos una llegada a este nivel, donde están los 15.320 aproximadamente. Y luego ya pues la zona de resistencia mayor. Este nivel de aquí, en 15 minutos, ¿vale? Es un poquito donde al final de la sesión cash, igual que el SP500, ahí se produjo el giro. Pero ahí también le confluye la directriz bajista. La media de 200 en 15 ahora no la valoramos porque va a estar en otro sitio cuando empecemos la sesión. Así que de alguna manera ahí nos quedamos y vamos a ver qué movimientos nos deja. Precaución, estamos ante una sesión de momento no tan direccional, no siguiendo una tendencia bajista, sino ya entrando fases laterales, y eso a veces perjudica la fuerza de las operaciones y la probabilidad de acierto de partida de ellas. Pues venga, que tengáis una buena sesión, feliz trading, buena tarde y mañana nos vemos. Hasta mañana.